Bien, hermanos, permítanme acomodarme aquí. Como hemos anunciado a través del Facebook, también en el WhatsApp, supongo que ustedes han recibido el anuncio sobre el tema de hoy día. Hoy día vamos a estar meditando acerca de una preocupación, un tema interesante, algo que la Biblia menciona, algo que la Biblia enseña, y es acerca de la tribulación, o también conocida como la gran tribulación, ¿cierto? Decía hace un momento que no todos están pensando en esto, no todos están preocupados por el asunto. Algunos se hacen la pregunta, inclusive aquellos que conocen la Biblia o conocen algo de la Biblia, seguramente se hacen ese tipo de preguntas. Estamos ya en la tribulación y, es legítimo hacerse la pregunta porque la situación que estamos viviendo ahora es algo mundial. Esta pandemia, este virus se ha extendido en más de 150 países en el mundo. Entonces es algo que es algo sin precedentes para nosotros, al menos para los que vivimos ahora. Ninguno de los que vivimos hoy hemos experimentado algo así, ¿cierto? Pero también sabemos que en el pasado ha habido otras pandemias, ¿cierto? A finales de la Primera Guerra Mundial, en el año 1918, se dio una pandemia muy terrible conocida como la gripe española, que cobró la vida de casi 100 millones de personas. Ese es un dato que tengo por ahí. Quizás era menos, pero lo que yo he podido ver es que se llevó casi 100 millones de personas esa gripe, y no se le llama española porque comenzó en España o porque ellos lo produjeron. La razón es que muchos países en Europa no hacían caso a lo que estaba pasando, pero fueron los españoles justamente los que advirtieron al mundo. Ellos fueron los que llamaron la atención, y eso comenzó a propagarse tremendamente, y por esa razón es que le llamaron la gripe española. Hace mucho tiempo también hubo una pandemia terrible conocida como la peste negra o también la peste bubónica, que cobró la vida de millones de personas también. Entonces, naturalmente lo que está pasando ahora preocupa, y muchos, o mejor dicho, algunos se preguntan, ¿estamos ya viviendo la tribulación? Bien, para entrar de lleno al tema, quiero pedirles mucha atención, quiero pedirles que sean minuciosos en lo que vamos a decir en esta mañana. Vamos a comenzar leyendo un texto, Apocalipsis. Quisiera que busquen en sus Biblias, por favor, Apocalipsis capítulo 5, y allí lo que vamos a ver es una visión que Dios le permitió tener al apóstol Juan. Sabemos que el Apocalipsis fue escrito en la época de el César llamado Domiciano. Él reinó, él gobernó Roma entre los años 81 al 96 después de Cristo, y es en esa época cuando el apóstol Juan se encontraba exiliado en una isla llamada Patmos. Él se encontraba allí, y creemos que el libro de Apocalipsis, que también significa
narración fue escrito entre los años 90 al 95 después de Cristo. Entonces, aquí en Apocalipsis vamos a leer del 1 al 7 y comenzamos pues la lectura. Apocalipsis 5, 1 al 7. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿ya? Sí. Dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora, Apocalipsis 5, 1 al 7. El apóstol Juan me ha mandado su libro con los sellos. Miren, era algo parecido a eso, ¿ya? Disculpen, no es original, ¿no? Pero los libros, como el que se menciona acá en Apocalipsis capítulo 5, era como un rollo, era como un pergamino enrollado y que estaba sellado. Cada uno de estos puntos que ustedes pueden ver aquí, esos son los sellos. Era un tipo de lacado. Ese libro que tenía el que está sentado en el trono era algo parecido a esto, ¿correcto? Y cada uno de estos puntos azules que ustedes ven allí, eso vendría a ser los sellos, ¿correcto? Entonces, continuando con la lectura aquí en la palabra de Dios, dice en el versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea que en la visión Juan se encontraba en el cielo, ¿cierto? Hay un personaje, creemos que es Dios, el que está sentado sobre el trono, y él tiene este libro con los 7 sellos, un ángel que pregonaba, que preguntaba quién era digno de abrir el libro, y dice Juan, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, ¿qué podría contener ese libro? Bueno, creemos que el libro contiene el propósito judicial de Dios sobre el mundo, el propósito judicial de Dios sobre el mundo. Y creemos que eso se refiere a un tiempo que la Biblia lo llama la tribulación o también la gran tribulación. A esa tribulación también se le conoce como el tiempo de angustia para Jacob. Y eso ustedes lo pueden buscar en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Creemos que la tribulación coincide con la semana 70 que profetiza Daniel. Para los que no están muy familiarizados con este asunto, permítanme decírselo así. En el libro de Daniel se menciona 70 semanas. Entonces, creemos que las primeras 69 semanas ya se han cumplido. Ahora, esas semanas son semanas simbólicas, mejor dicho, la manera de decirlo es de una manera simbólica, se habla de semana. Entonces, si ya se han cumplido 69 semanas, la siguiente sería la semana 70. Y sobre esa semana 70, la número 70,
De eso habla Daniel 9:27. Y entendemos que una semana corresponde a 7 años. Ahora, los teólogos, los estudiosos de la Biblia creen, y nosotros también creemos, que esos 7 años corresponden a esos 7 años de tribulación. ¿Se da cuenta? Pues estamos hablando de un periodo de 7 años de tribulación. La inquietud, la pregunta de esta mañana es, ¿estamos ya en la tribulación? ¿Hemos entrado ya a la tribulación? De eso se trata nuestro tema y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, dice el versículo 4, en Apocalipsis 5:4, dice Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién es este león de la tribu de Judá? ¿Quién es la raíz de David? Y entonces el versículo 6 nos dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, yo me imagino que si estamos hablando de un cordero, ¿no? Es la figura de un animal como inmolado, me imagino que este cordero se acerca hasta el que está sentado en el trono y posiblemente con la boca, posiblemente de esa manera es que toma el libro, ¿correcto? Y entonces la pregunta es, ¿quién es este cordero? Creemos que el cordero que se menciona aquí es el Señor Jesucristo. Creemos que Él es el Cordero de Dios. Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista predicaba y bautizaba a la gente ahí por el Jordán, cuando el Señor Jesucristo apareció, se presentó allí, en ese momento Juan el Bautista, al ver a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay otros pasajes que podríamos ver en el Nuevo Testamento que claramente nos enseñan que el Cordero es Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a ver otro pasaje. Quisiera que busquen Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Mateo 24, 1 al 14. A esta porción de la palabra de Dios se le conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Yo sé, todavía no hemos contestado a la pregunta, ¿cierto? Pero les suplico paciencia y atención. En Mateo 24 encontramos este discurso llamado el discurso del Monte de los Olivos. Y comenzando en el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y a continuación vamos a ver que el Señor les da a los discípulos
algunas señales antes del fin. Ojo, señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, refiriéndose a la destrucción del templo, ¿cierto? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, los discípulos estaban interesados en saber cuándo sería la venida, o sea, cuándo sería el retorno de Jesús, puesto que Jesús había anunciado varias veces que él iba a morir, ¿cierto? Cuando dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O perdón, del fin del siglo. Justamente esa palabra siglo en otras traducciones españolas, inclusive yo he verificado en la versión portuguesa, allí dice mundo. Entonces, la pregunta de los discípulos era, ¿cuándo será el fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y aquí comienza lo que podríamos llamar el preludio a la tribulación. Ojo, no es la tribulación propiamente, sino es el preludio a la tribulación. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ojo, el Señor Jesús nos dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quisiera que ustedes puedan subrayar en sus Biblias, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Observen esta parte acá en el versículo 7, la última, perdón, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, yo no soy mamá, yo nunca he dado a luz, pero sí soy padre de 2 hijos y he visto a mi esposa, aunque no he sentido, pero he visto que hay ciertas señales, ciertas indicaciones que van señalando que ya se va acercando el parto. Y en el principio, la mujer, la madre o la que va a ser madre, comienza a tener algo de dolor, pero todavía no son los dolores de parto. No hay comparación entre los primeros dolores y los verdaderos dolores. Y ustedes, las que son mamá, me lo pueden confirmar. No hay comparación entre las primeras señales que hay, que anuncian que ya van a nacer el bebé, y los verdaderos dolores que son previos, unas horas antes de el alumbramiento, ¿cierto? Entonces, dice, y quisiera insistir en esto, en el versículo 7, dice Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Esta palabra pestes que encontramos aquí en la Reina Valera, involucra o también incluye las epidemias, las pandemias. Entonces no debe sorprendernos de que cuando comiencen los dolores, en los inicios, no podemos dudar de que
habrá pestes, como dice acá, habrá hambres y terremotos. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y finalmente el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren aquí el versículo 14, dice, y entonces vendrá el fin. Ahora, guarden con algún marcador bíblico, guarden por favor el texto de Mateo 24, porque en algún momento quizás lo vamos a consultar, pero ahora quisiera llevarles al Apocalipsis. Vamos a regresar, por favor, al Apocalipsis, pero esta vez en el capítulo 6, por favor. Apocalipsis, capítulo 6. ¿Recuerdan nuestro libro con los sellos, cierto? Entonces aquí tenemos esta representación de un libro con 7 sellos. Ahí está lacrado nuestro libro, ¿cierto? Y hemos visto en el capítulo 5 que quien se aproxima al que está sentado en el trono y toma el libro es el Cordero, y creemos que es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegamos al capítulo 6, allí vamos a ver que se comienza a quitar o se comienza a desatar el libro. Se comienza a quitar cada uno de los sellos. Entonces quisiera que miren, por favor, el capítulo 6, comenzando con el versículo 1. Dice, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven y mira. Entonces vamos a quitar uno de los sellos. Bueno, yo no soy el Cordero, pero ahí está. Vamos a quitar uno de los sellos. Entonces ya hemos quitado el primer sello de nuestro libro, ¿cierto? Dice que oí a uno de los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes son los ángeles que rodean el trono de Dios. Y eso lo pueden ver en el capítulo 4, versículo 6. Dice que uno de los 4 seres vivientes dijo con una voz como de trueno, ven y mira. Esta partecita que dice y mira no se encuentra en los manuscritos más confiables. Lo encontramos en la Reina Valera, que estamos leyendo, pero en traducciones más actuales, diría yo, más correctas, no aparece. O sea, el versículo termina con la palabra ven, decir, los 4 seres vivientes, decir con una voz como de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En la Biblia, el caballo es símbolo de pureza, de fuerza, de poder,
de conquista y aún es símbolo de guerra. ¿Quién es el jinete de este caballo? Surge la gran pregunta. Bueno, no puede ser Cristo, porque él no actuaría en base a la palabra de autoridad de uno de los seres vivientes. En la escena que estamos viendo aquí, Cristo es el Cordero, ¿cierto? Uno de los ángeles hace un llamado, dice, ven, inclusive hay otra traducción que dice, sal, y entonces ahí aparece un caballo blanco y un jinete que montaba, que llevaba un arco, etc. Este personaje, creemos, es el anticristo. El jinete del primer caballo, del primer sello, es el anticristo. Y hemos dicho que el caballo en la Biblia es símbolo de fuerza, de poder y de conquista. Entonces, ¿cuál es el contenido del primer sello? Un jinete montando un caballo blanco, le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. ¿Por qué creemos que es el anticristo? Porque él, cuando venga al mundo, él va a tener la apariencia como de un superhombre que va a solucionar los problemas del mundo. Es alguien que prácticamente va a gobernar con el mundo, al mundo, y sabemos también que él va a hacer un pacto con Israel. Hay textos bíblicos que hablan de eso, pero ahora no podemos ver todos esos versículos, ¿cierto? Entonces, para empezar, volvemos a la pregunta anterior. ¿Estamos ya en la tribulación? De acuerdo a la primera señal del primer sello, podemos decir tranquilamente que no estamos en la tribulación. No estamos en la tribulación, porque aún no se ha manifestado ninguna persona, ningún personaje que va a gobernar el mundo, ¿cierto? Por otro lado, si creemos que Jesucristo va a venir antes de los 7 años de gran tribulación, entonces ya no estaríamos aquí la iglesia, ¿cierto? Ahora, si pensaríamos, como algunos creen, bautistas también, que creen que Jesús va a venir a la mitad de los 7 años, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que tampoco estamos en la tribulación porque no se ha manifestado el anticristo. ¿Me comprende? Veamos el segundo sello. En el segundo sello, quisiera que busquen en los versículos del 3 y 4, segundo sello, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo de color rojizo, que también se puede decir bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. ¿Cuál es el contenido del segundo sello? Resumamos. Un jinete montado en un caballo rojizo tenía poder para quitar la paz de la tierra, que las personas se maten unas a otras, y se le dio una espada muy grande. La idea aquí es que cuando el anticristo venga al mundo, él va a establecer al principio una situación de tranquilidad, una situación de paz. El mundo, la gente, inclusive Israel, van a creer que Él es el Salvador, van a creer que Él es el Mesías. ¿Se da cuenta?
Pero Dios va a permitir, de acuerdo a su palabra, que luego se suscite una situación tensa, una situación de guerra. Y eso está representado en el segundo sello, en este jinete que viene montado en un caballo rojizo que va a quitar la paz de la tierra. Vuelvo a decir entonces, no estamos aún en la tribulación, porque nada de esto ha ocurrido todavía. Pasamos a mirar el tercer sello. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Resumiendo, entonces en el tercer sello encontramos un caballo negro, se venderán 2 libras de trigo por un denario, quiere decir que mucha gente no tendrá las posibilidades para poder comprar. 6 libras de cebada también por un denario. Y no se debe dañar el aceite ni el vino. El aceite y el vino aquí da la idea de que son alimentos o son elementos comestibles muy básicos, muy básicos. Quiere decir que por lo menos Dios va a permitir que la gente tenga alguito para comer, pero la situación económica, financiera, la situación comercial va a ser muy complicada, va a ser muy difícil para el mundo entero en ese tiempo. Eso tampoco está pasando hoy. No está pasando a ese nivel como lo anuncia el tercer sello aquí. Pasamos a mirar el cuarto sello. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Mire esto, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hagamos un resumen del cuarto sello. Encontramos un caballo amarillo, el jinete se llama Muerte, lo sigue el Hades, mataba con espada, hambre, con las fieras a la cuarta parte de la tierra. Hay muchos detalles que podríamos ver en esto, pero por el momento viene la reflexión. ¿Estamos viviendo eso? ¿Estamos pasando eso? Todavía no. Entonces no podemos decir que estamos ya en la tribulación. Pasamos a mirar el quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Recuerden, por favor, nuestro libro. Entonces, eso sería el segundo sello, ¿cierto? El tercer sello, luego el cuarto sello. Ahora ya estamos en el quinto sello, ¿cierto? Nos van a quedar todavía el sexto y el séptimo. Mirando el quinto sello, dice el versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de que habitan sobre la tierra? Aquí surge una gran pregunta.
¿Quiénes son esas almas que menciona el quinto sello? Bueno, son las almas de los que van a sufrir el martirio en los días del anticristo. O sea, el jinete del caballo blanco que vimos en el primer sello. El simbolismo aquí es que estas almas son mártires, estas almas son sacrificios. Dice, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Eso tampoco está ocurriendo. Por esa razón, podemos decir, no estamos todavía en la tribulación. Y luego dice el versículo 11, entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Toda esta sección que estamos viendo acá desde el versículo 10 hasta el 11, esto es algo futuro. Todavía no está ocurriendo, todavía no está pasando. Entonces, si miramos un resumen del quinto sello, Juan vio las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios, clamaban por venganza sobre los que habitan la tierra, se les da vestiduras blancas, deben descansar un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que han de morir como ellos. Y ahora pasamos al sexto sello. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Se puede hacer un estudio muy amplio acerca de el sexto sello. Lo que encontramos aquí a manera de resumen es un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, el cielo se replegó como un pergamino, todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Y eso corresponde a una profecía que la encontramos en Isaías, quisiera que tomen nota, en Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10. Isaías 13, 9 y 10. Y también corresponde a lo que el Señor Jesús dijo en el discurso del Monte de los Olivos en Mateo capítulo 24, versículo 29. Mateo 24, versículo 29. Entonces, observando aquí el sexto sello, vemos pues que habrá cambios en el exterior, fuera
de nuestra atmósfera, porque habla de que el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Nada de eso está pasando, nada de eso está ocurriendo todavía. Por esa razón, podemos decir que no estamos viviendo la tribulación. Y algo interesante, en el versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Eso podría significar que a partir del séptimo sello en adelante, podríamos decir que la situación va a ser más dura, va a ser mucho más complicada. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que a partir de aquí en adelante la tribulación va a ser mucho más ruda, va a ser mucho más difícil, más dura, y por esa razón llaman la gran tribulación. Podemos decir que los 7 años, todo ello es la tribulación, pero también podemos pensar que la segunda mitad va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más complicada para el mundo. También observamos aquí que a partir de este momento en adelante se habla de la ira de Dios o la ira del Cordero, porque dice el versículo, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nada de eso todavía está ocurriendo. Por eso podemos decir que no estamos en la tribulación. El capítulo 7 es como un paréntesis en Apocalipsis, porque nos habla de los 144,000 sellados, sabemos que son del pueblo de Israel, y nos habla de una gran multitud vestida de ropas blancas. Y entonces, cuando pasamos al capítulo 8 de Apocalipsis, ahí encontramos que se abre el séptimo sello. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Todo eso se dará lugar cuando se abra el séptimo sello. Y a partir de aquí en adelante, eso ya no lo vamos a ver, a partir de aquí en adelante se menciona que estos 7 ángeles tenían 7 trompetas que se dispusieron a tocarlas, del versículo, de acuerdo al versículo 6. Bueno, hermanos, con todo esto que estamos observando, la apertura de los sellos de este libro, de los 7 sellos, de acuerdo a la descripción de lo que va ocurriendo cada vez que se abre uno de estos sellos, podemos llegar a la conclusión de que en verdad no estamos todavía en la tribulación.
Si volvemos a Mateo capítulo 24, que leímos al principio, por favor, en los versículos 6, 7 y 8, dice Jesús: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Déjenme decirles, aun cuando no estamos ya en la tribulación, no obstante, sí podríamos pensar que lo que está pasando ahora, sí podríamos pensar que es inicio de dolores, ¿correcto? Lo digo como una posibilidad. No estoy diciendo que ya dentro de unas semanas o dentro de un mes va a venir el Señor. No, no estoy diciendo eso porque de acuerdo con la Biblia, nadie sabe. No podemos saber exactamente el día y la hora. Jesús mismo dijo que el único que lo sabe es nuestro Padre Celestial. La gran pregunta es, entonces, ¿qué podemos hacer mientras está ocurriendo esta pandemia? Mientras esperamos el día cuando comience a abrirse los sellos de ese libro, ¿qué podemos hacer? Quisiera llevarles a un texto de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 121, ya que busquen el Salmo 121, versículos 1 y 2. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Queridos hermanos, que en estos tiempos difíciles que estamos pasando todos, los cristianos y los no cristianos, que podamos elevar nuestra mirada a los cielos, que podamos mirar a Dios, que podamos descansar en Él. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, tu socorro, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Qué consuelo para nosotros los creyentes. Saber que nuestro Dios es todopoderoso. Él es el creador. Él es el soberano Dios. Él es quien hizo los cielos y la tierra. Y confiemos una vez más que nuestro Dios tiene el mundo, tiene el universo bajo su control. Y lo que podemos hacer ahora es solamente elevar nuestra mirada al Señor, confiar en Él, lanzarnos en sus brazos protectores y confiar en que Él nos va a cuidar, en que Él va a velar por cada uno de nosotros.